el tema sobre qué seguridades tenemos los y las costarricenses de nuestro país para poder invertir en una propiedad sin tener que perder nuestro dinero que se ha ahorrado durante tanto tiempo y ver si esas inversiones se convierten en realidad. Y es que muchas veces incurren a un contrato de preventa, lo cual tiene a veces de mucho tiempo, de 12 a 24 meses, y a veces, bueno, la gente se desespera e incluso no se cumple, correcto, o no se cumple en total este contrato. Entonces, bueno, precisamente para tratar un poco de este tema, para conocer qué pasa con esos contratos, cómo es que se maneja esta situación de las preventas y por supuesto los proyectos inmobiliarios que ahora están de moda en todo el país. Y las seguridades que tienen los usuarios, los costarricenses más bien, para tener garantías de que su plata invertida tenga un buen fin, ¿verdad? Sí, correcto. Nos acompaña Katia Chávez, jefa del Departamento de Políticas de Verificación de Mercado del Ministerio de Economía, José Miguel Porras, presidente de la Cámara de Corredores de Bienes Raíces, y Boris Molina, abogado, quien también ha estado participando a través de las redes sociales con sus opiniones y criterios sobre este tema. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Katia Chávez, ¿cuáles son las seguridades? Voy a entrar por allí, que tienen los inversionistas de nuestro país cuando participan en un proyecto de vivienda, básicamente de clase media, como son estos que son publicitados en diversos medios de comunicación. ¿Qué seguridades hay de que esa plata que se invierte hoy en día va a terminar en una propiedad en un plazo, digamos, ¿qué diríamos? Un plazo mediano? Bueno, yo creo que muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Bueno, primero que todo creo que es importante remontarse a cómo se regulaba esto antes. Es decir, el tema de las ventas a plazo y de ejecución futura en materia inmobiliaria no tenían una regulación específica. Fue a partir de septiembre del 2013 que se entró en vigencia una reforma integral al reglamento de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que como ustedes saben es el reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y concretamente en el artículo 44 de ese cuerpo normativo se tutelan este tipo de ventas. Este tipo de ventas se caracteriza es un modelo de negocio, ¿verdad? Es un modelo, una forma de ofrecerle al consumidor un bien o un servicio. No solo las viviendas se venden bajo esta modalidad. Y la ley establece, bueno, que tiene que ser pública, generalizada, vamos a ver, de ejecución futura, porque es eso que ustedes señalaban anteriormente en el preámbulo, de que el consumidor paga una serie de sumas de dinero con la expectativa de recibir en un futuro un bien o un servicio, porque también puede darse en otros, en vacaciones, tiempos compartidos, etc. La ley establece que estas empresas tienen que demostrar solvencia económica. Solvencia económica, o en su defecto, si no demuestran la solvencia económica, pues entonces tendrían que rendir una garantía. Todo esto está en la ley, esto se instrumentaliza en el reglamento, y lo que tradicionalmente veíamos como ventas a plazo de ejecución futura fue ampliado en el 2013 mediante el reglamento, porque hay otras actividades comerciales que se dan en el mercado que encuadran dentro de ese tipo de ventas a plazo, y una de esas, bueno, fue el tema inmobiliario. También los espectáculos públicos, pero bueno, circunscribiéndonos al tema inmobiliario. Y el tema inmobiliario en el reglamento fue tratado por la naturaleza del giro comercial de una forma distinta, ¿verdad? Entonces tiene una sección específica en donde le aplican una generalidad de normas, ¿verdad? Pero adicionalmente tiene que cumplir con unos requisitos específicos. Entonces esos requisitos específicos están circunscritos en una de las secciones del reglamento.
¿Qué tiene que hacer el consumidor? Bueno, primero, antes de pasar esa etapa que es muy importante, ¿qué tienen que hacer las empresas? Exacto, ¿cómo demuestran esa solvencia económica? Tienen que registrarse. En materia inmobiliaria hay 2 actos. Uno que es el registro, ¿verdad? 2, la solicitud de autorización del proyecto o el plan, como le denominamos, ¿verdad? Es ese condominio que voy a desarrollar, esa urbanización que voy a construir, ¿verdad? Entonces, tenemos el registro, es un acto previo en el que la empresa, las calidades, el representante legal, lugar para ver notificaciones, correo electrónico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se inscribe y dice, bueno, yo por el giro comercial que desarrollo voy a inscribirme ante el Ministerio de Economía porque voy a desarrollar un proyecto. Todavía no lo tiene definido, ¿verdad? Pero dice, eso va a ser parte de mi giro comercial. Entonces, se registra, ese es el primer acto que tiene que hacer. Entonces, el segundo acto es decir, bueno, ya tramité todos los permisos ante el CEFIA, ya tengo terreno, ya tengo permiso de la municipalidad, de construcción, ya tengo todos los requisitos que están en el reglamento, los cumplo, ¿verdad? Y entonces, ahora le voy a decir al MEIC, deme la autorización para desarrollar este plan que se va a llamar el condominio Las Manzanas, ¿verdad? Y entonces no se especifica en qué consiste, en que tiene 5 modelos de casas, en que tiene 3 modelos, unas que son de primera planta, de segunda planta, y ya nos describe y nos dice cuáles son los rangos de precios. Y nos dice, bueno, las casas que vamos a ofrecerle a los consumidores van a andar, no sé, de $70,000 hasta $200,000. Y algunos otros detalles que están en el reglamento que ahora podemos desarrollarlos más adelante. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que una vez que la empresa pasa esta etapa y ya nosotros autorizamos el proyecto, nosotros subimos la información a nuestro sitio web y hoy es pública. Entonces, lo primero que tiene que hacer el consumidor, ¿verdad? Primero, antes de tomar una decisión de consumo de ese tipo, que no es una decisión de consumo que podamos calificarla de impulsiva. No, ¿Por qué? Es un bien, porque es un bien, digamos, y es mucho dinero. Viene a solventar una necesidad básica, número uno, que es la vivienda. ¿verdad? Correcto. Número 2, o sea, involucra... Es una gran inversión. Una inversión importante que incluso tiene que, vamos a ver, el consumidor recurrir a una entidad financiera, tiene que ser sujeto de crédito. Y adicionalmente, o sea, tiene que entender que este crédito no es por 5 años, es un crédito que es al más largo plazo. Entonces, significa que debe de tener solvencia o ser posible de endeudarse a 15, 20, 25, hoy en el mercado hay préstamos hasta 30 años. De 30 años, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, todas estas variables vienen a incitar al consumidor, pero a que tome una decisión de consumo informada. Entonces, número 1, tiene que entrar a nuestro sitio web. Ingresa, y no dejarse orientar por la publicidad que se ve en diferentes medios de comunicación. Correcto. Pero eso es lo que la mayor parte de gente hace. Katia Chávez, del Departamento de Políticas de Verificación de Mercado del MEC. Déjeme pasar nada más a José Miguel Porras, presidente de la Cámara de Corredores, y ya vamos a volver con usted. No. Porque ¿qué seguridades da la Cámara? Se me ocurre que tal vez algunos de esos proyectos que se publicitan en medios de comunicación no estén reportados ante el MEC. ¿Es eso posible? ¿Cómo vela la Cámara de Corredores de Bienes Raíces por ello? Buenos días a todos. Sí, muchas gracias por la invitación. En la Cámara, todos los corredores, porque la Cámara asocia a todos los corredores que lo consideramos formales en Costa Rica, son individuales. Entonces, cada corredor tiene que verificar que lo que ellos van a vender es un proyecto que está debidamente registrado, en este caso al MEC, o tiene todos los permisos. Tal vez es un problema más grave el que tenemos en Costa Rica, que es el financiamiento para la clase media. Entonces, correcto, las posibilidades de financiamiento a la clase media es muy limitada hoy día, y estos proyectos ofrecen la posibilidad de financiarse la prima en un plazo de 2 o 3 años. Entonces es muy atractivo, ¿verdad? Al cliente le dicen, usted comienza a pagar y en 2 años ya usted tiene la posibilidad de tener su casa y ya ha pagado la prima. Entonces, lo que tiene que hacer el consumidor es asegurarse
de que el proyecto está debidamente inscrito, que tiene todos los permisos y si es posible contactar a un corredor de la Cámara para que él le haga todos los estudios del proyecto. Pero eso cuesta dinero. No cuesta nada, los corredores de la Cámara no cobran nada por hacer la verificación, o pueden llamar a la Cámara, a las oficinas de la Cámara, y nosotros con mucho gusto le hacemos la verificación de cualquier proyecto. Y si tiene los permisos pero no cumple con su promesa, con su compromiso, ¿qué hacer? Si tiene los permisos y no cumple, bueno, tendría que pasar entonces a la parte legal, porque tiene todo en orden, se verifica que todo está en orden y no cumple. Eso normalmente no sucede, la mayoría de empresas son muy serias. Lo que sí hemos visto en el pasado es muchas empresas que comienzan a vender un proyecto sin tener todos los permisos. Compran la propiedad, hacen en la mesa un proyecto y comienzan a venderlo sin tener los permisos, y han habido casos. ¿Los permisos de qué, por ejemplo? Porque es que aquí el nombre me parece, la palabra clave es la estafa. Es decir, lo que se quiere evitar es que haya una inversión que se convierta en una estafa. En casos, ¿verdad?, que que nosotros hemos visto, por ejemplo, no tenían permiso de agua. Entonces, cuando van a construir, no pueden construir. Bueno, no le dan permiso de agua y han pasado 8 años sin que puedan construir los clientes. Imagínense la expectativa que se genera tal vez para la construcción de una vivienda de 1 año, 2 años, 8 años han pasado y no están los permisos. Recojamos la opinión de Boris Molina, abogado, quien ha hecho observaciones a través de las redes sociales sobre este tema. Muchas gracias, Laura, y compañeros que nos acompañan en la mesa. Yo creo que Melissa da en el punto clave que para mí es fundamental. Lo que doña Katia explica me parece que es la teoría de lo que se debe hacer con el tema. Don José nos explica ese intermediario que sería el corredor o la gente que está participando, también es parte de esa teoría. La práctica es lo que Melissa muy claramente nos manifiesta, que es cuando ya esa ilusión de la pareja que va a comprar una casa o de la persona que va a comprar una casa se convierte en una realidad y en una frustración, porque resulta que el tema de que le financien la prima de 2 años puede ser muy atractivo, pero las realidades se empiezan a ver precisamente cuando vienen las frustraciones. A mí me encanta siempre señalar algunos artículos que a veces se nos olvidan. El Código Civil tiene 3 articulitos, el 20, el 21 y el 22, que nos señalan un comportamiento anormal a la hora de contratar. Habla del fraude legal, habla del abuso de ley y nos habla de la buena fe que debe existir en todos los contratos. Entonces, voy a una cuestión real de una de estas empresas que usted manifiesta. La empresa promociona como uno de sus atractivos precisamente que tiene todos los permisos aprobados por la dirección que doña Katia dirige, entiendo que es así. Y entonces la empresa dice, XX, la empresa está inscrita en el Ministerio de Economía bajo el número de oficio tal, fue autorizada para brindar servicios de venta a plazos, nuestros contratos están respaldados por esta entidad y llevan autorización expresa de este Departamento de Políticas y Verificación de Mercado. ¿Qué significa esto? Oigan, ¿qué significa esto? Eso nos demuestra que el contrato es justo, va apegado a la ley y está en plena defensa de los derechos del consumidor. Un consumidor ve esto y entonces dice, bueno, sí, todo está perfecto, todo está maravilloso. Cuando nos vamos al contrato, nos encontramos cláusulas abusivas como la siguiente. En el caso de no llevarse a cabo la venta por cláusulas imposibles de la promitente comprador, las sumas pagadas se quedarán a favor de la promitente vendedora como indemnización única, suficiente y definitiva por daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento del promitente. Es decir, usted paga 2 años, si a los 2 años por X razón no se pudo llevar a cabo eso, perdió toda su plata. Y esta es una cláusula que estaba en contrato, pasó por los filtros del departamento correspondiente, lo vieron los corredores, pero la persona ¿por qué pierde toda la plata? Explíquenos eso. Pierde la plata porque precisamente es una cláusula del contrato que está vigente en el contrato y se lo aplican literalmente, aunque vaya en contra de la ley. Seguimos más adelante. Entonces, cuando se viene todo esto, esta empresa dice, bueno, no, vamos a devolver el dinero y lo vamos a devolver a 60 días o a 90 días. Dígame por qué, Laura, a usted le tienen que devolver la plata 60 días o 90 días después si usted tiene 2 años de estar esperando para que le cumplan con un proyecto que no le cumplieron y se la devuelven sin intereses.
y se la devuelven 60 o 90 días después. ¿Qué paridad en el contrato existe para eso? O penalizada de alguna manera. Claro, pero perdón, sigo más adelante. Y entonces, dice, para el consumidor, ese plazo no aplica, porque resulta que viene otra cláusula que dice que el procedimiento para dar por finalizado el vínculo contractual sin responsabilidad de la vendedora es el siguiente: se notifica en el lugar físico y tendrá 5 días hábiles para cumplir con el contrato. Es decir, el consumidor que ha esperado todo este tiempo, cuando quiere romper el contrato, tiene 5 días para hacerlo. Pero cuando son ellos, cuando son los vendedores, entonces tienen 60 o 90 días para entregar la plata sin intereses después de tenerla 2 años. Eso va totalmente en contra no solo de lo que dice el Código Civil, sino también de lo que establece la Ley de Protección al Consumidor, el artículo 34, que le obliga al comerciante a pegarse a la equidad, a los buenos usos mercantiles y a la ley en su trato con sus consumidores. Y el 42, que hablamos ya de cláusulas abusivas, que sí es fundamental porque establece precisamente en el inciso C que cuando se favorecen de manera excesiva o desproporcionada la posición contractual del predisponente. Estos son contratos de adhesión. El consumidor no tiene ninguna posibilidad de incidir en el desarrollo de ese contrato. Simplemente va, se lo encuentra hecho, lo firma o no lo firma. No tiene posibilidad de saber. Es más, ni siquiera lo entiende. Ni siquiera lo ve, ni siquiera lo entiende. Doña Katia, precisamente, ¿por qué pasan ese tipo de contratos que, bueno, como nos explica don Boris, no hay buena fe? ¿Cuál es el filtro que tienen para que los costarricenses confíen en que el MEIC está intercediendo para que no haya cláusulas abusivas o incluso estafas? Primero quiero aclarar que efectivamente don Boris hace una afirmación que es parcialmente cierta, ¿verdad? Es decir, y la empresa también, y ya nosotros tomamos acciones sobre eso. La empresa tiene en este momento 5, 6 proyectos, de los cuales únicamente 3 han pasado, tienen autorización. Y eso, de nuevo les digo, la información es pública y está en el sitio web www.meic.go.cr, en el icono de consumidor y en consumidor en el apartado de ventas a plazo, y ahí están las empresas registradas y los proyectos aprobados. Don Boris señala, me parece de forma muy ilustrativa, lo que establece la ley, efectivamente. Las cláusulas abusivas, para ser declaradas como tales, me imagino que también lo sabe, que está contenido en la ley, debe hacerse ante los tribunales de justicia. Efectivamente, nosotros hacemos una revisión, una revisión, digamos, del contrato, pero es una revisión en donde eliminamos cláusulas, algunas de las cláusulas, pero vamos a ver, irnos tan al fondo no podemos, es decir, no tenemos esa posibilidad legal de eliminar todas las cláusulas, ¿verdad? Es decir, en realidad ni siquiera la Comisión Nacional del Consumidor tiene esa posibilidad. Eso hay que, para declarar una cláusula abusiva, hay que ir a los tribunales de justicia, ¿verdad? Ahora, hay cosas que son evidentes, evidentemente desproporcionadas, es correcto. Entonces, en ese sentido, pues habrá que verlo. Es otro aspecto que señaló él, que señala la empresa, que cuenta con el aval de nosotros. El problema con la empresa es que tergiversa lo que es el registro y lo que es la autorización. A ver. Ok, la empresa, una cosa es que la empresa esté registrada, que era lo que señalaba en mi primera intervención, para ejecutar este tipo de modelo de negocio, y otra cosa es que todos los proyectos estén autorizados por el MEIC. Hay 2 tipos de resoluciones que se emiten, una por registro, que es probablemente la que circuló incluso en redes sociales, y no a raíz de este blog, sino antes, y por eso yo tengo denunciada a la empresa ante la Comisión Nacional del Consumidor, porque eso es publicidad engañosa, ¿verdad? Y tiene un procedimiento abierto. Y otro es el tema de decir que todos los proyectos, o publicitar que todos los proyectos están autorizados por el Ministerio de Economía, cosa que tampoco es cierta, porque como de nuevo señalo, es muy importante que el consumidor chequee antes cuáles son las empresas que efectivamente tienen esa condición, y se lo digo porque en el mercado no solo esta empresa, hay otras empresas en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, el llamado no es únicamente para puntualizarnos sobre esto, es para que los consumidores, y aprovechando este espacio, para que los consumidores tomen nota, y antes de tomar una decisión de consumo de ese tipo,
chequeen la información que es pública. Pueden incluso llamarnos al 800 Consumo, a la plataforma. Eso le iba a preguntar, ¿a dónde? O sea, nos pueden contactar de modo gratuito. Nosotros podemos facilitarles esa información también directamente. Si es que no tienen internet o no pueden, por alguna razón no pueden acceder al sitio. Pero esto es un consejo que debiere de aplicar a todos los consumidores y que los consumidores todos deben de tomarlo en consideración. Ahora, como señalaba anteriormente, es decir, cuando uno toma una decisión de consumo de esta envergadura, tiene que entender que debe ser sujeto de crédito, ¿verdad? Para poder tomar una opción de estas y al finalizar el periodo de la preventa entender que hay que ser sujeto de crédito para poder buscar un financiamiento y poder finalmente adquirir la vivienda. Don José Miguel, este tipo de contratos con cláusulas de este tipo, ¿ustedes las conocen a la hora de realizar su trabajo? ¿Cómo le informan al usuario ese tipo de contratos que relativamente la preventa es nueva en nuestro país, de inmobiliaria? Sí, bueno, aquí hay que tomar en cuenta un factor, ¿verdad? Que las circunstancias pueden cambiar, entonces se le debe advertir al consumidor que tenga mucho cuidado, porque hoy día puede ir y lo califican y califica perfectamente, pero dentro de un año se quedó sin trabajo y ya no calificó. Sí. Y entonces los contratos tienen que garantizarle que al menos le van a devolver, como dice Boris, la totalidad del dinero en el momento que él lo solicite. Y para eso está el ministerio. Perdón, doña Laura, porque vieras que también es importante que el consumidor lea bien ese contrato. Es que, vamos a ver, pero es que tiene que leerlo. Vamos a ver, aquí todos somos consumidores y tenemos que tener una mínima diligencia. Y dentro de la mínima diligencia está que tenemos que leer el contrato. Y si no entendemos el contrato, no podemos firmar ese contrato, ¿verdad? Y si tenemos dudas, no lo firme. Esto no es una venta, vamos a ver, de esas ventas que se califican como ventas a presión, ¿verdad? Que es que se da en la otra modalidad de ventas a plazo de ejecución futura, ¿verdad? Que es cuando a uno le invitan a un lugar, le dicen que es a un restaurante o a un bar en donde le disponen toda una serie de condiciones para que usted, y requisito número 1, tener tarjeta de crédito, si no, no te invitan. Es decir, en esas ventas en donde, vamos a ver, se le ofrece al consumidor, por ejemplo, ir a Disney y a la par tenés otra familia y después tenés otra, ¿verdad?, etcétera, de manera tal que ahí esas ventas están calificadas por la teoría, como diría don Boris, pero bueno, a veces la teoría nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Son ventas que se dan a presión, o la compra de una vivienda no es una venta a presión. Estoy de acuerdo y comparto con ustedes en el tema de que la publicidad es un gancho, definitivamente. En eso estamos totalmente de acuerdo y nosotros también tenemos una denuncia ya ante la comisión por este tema, ¿verdad?, que se está investigando. Pero lo cierto del caso es, vamos a ver, que el consumidor, y yo quiero aprovechar este foro porque a mí me parece que es importante que el consumidor lea ese contrato, ¿verdad? No puede ser que nos sintamos tan, vamos a ver, ¿verdad? Tan quedemos por un hecho que entonces el consumidor no lee el contrato y entonces no lo va a leer nunca. No puede ser. Nosotros tenemos que despertar, o sea, no puede ser que en este país nosotros decidamos que el consumidor no lee el contrato y entonces no lo va a leer nunca y pobrecito, no, el consumidor tiene que, vamos a decirlo de manera coloquial, pellizcarse y decir, o sea, ¿qué es lo que estoy firmando? ¿A qué es lo que me estoy obligando? ¿Verdad? Y si no está de acuerdo o considera que hay algo turbio, que hay algo raro, que hay algo, entonces no lo firme y pregunte. Para eso estamos y nosotros tenemos una línea de consulta abierta. Es decir, aquí tenemos que ayudarnos todos en este tema, ¿verdad? No es, y el consumidor tiene que utilizar los canales que hoy existen ahora dijeron ustedes, bueno, ¿qué pasa si el consumidor compra y no le entregan? Eso es un incumplimiento de contrato, ¿verdad? Y eso está en otro estadio, no en el estadio ni de previo, que es el tema del registro y la autorización. Eso ya está autorizado en ese entendido,
¿verdad? Y si el consumidor tiene un incumplimiento, pues entonces puede acudir a la Comisión Nacional del Consumidor, que es una vía totalmente gratuita. Y en caso de que haya comprado un proyecto sin la autorización, ya hay jurisprudencia de la comisión que lo que procede es la devolución del dinero. Boris Molina. Sí, yo creo que en primer lugar aclarar, no creo yo que deba responsabilizarse, por ejemplo, en este caso al MEIC. El MEIC hace un trabajo de acuerdo, como bien lo dice doña Katia, con base en lo que ellos pueden hacer. El consumidor tiene que tener algún tipo de responsabilidad, pero en este caso particular, diciendo de lo que doña Katia dice, de que no hay presión en una venta de ese tipo. Por supuesto que la hay. Yo tengo un caso, por ejemplo, de una pareja que le ofrecen no solo sacar el crédito, sino que le consiguen, por ejemplo, dentro de la estrategia de venta, que le consiguen todas las certificaciones de contadores y toda la cosa. Al final de cuentas embarcan, porque no hay otra forma de manifestarlo, a esta pareja a la compra de la vivienda con una cuota que no pueden pagar, y entonces 2 o 3 meses después se ven en el problema de que efectivamente no pueden pagar. Cuando vamos a ver cómo obtuvieron ese crédito, porque precisamente resulta que hay falsificación de certificaciones de contadores y una serie de cosas, el caso se complicó bastante. Esto no es, la empresa de la que hablábamos ahora no es la única que puede tener problemas en ese sentido. De hecho, yo me di la tarea de investigar varios contratos, me encuentro uno, por ejemplo, ahí, donde en una misma cláusula, en un inciso, dicen cuáles son las condiciones a favor del comprador y cuáles son las condiciones a favor del vendedor, diametralmente opuestas en el mismo contrato. El tema es que cuando estamos en una relación de consumo, la paridad no es igual. El consumidor siempre va a estar en una situación de desventaja. Es el que desconoce el tema, no es técnico y está en una relación de confianza. En esa relación de confianza tiene un vendedor enfrente que le está diciendo cosas muy lindas, las oye maravillosas, claro que tiene que leer, pero no está preparado para eso. Tenemos que establecer una cultura de consumo, excelente, pero mientras tanto el Estado como tal tiene que proteger a ese consumidor. Nosotros también, y aprovecho esta oportunidad, tenemos una página que se llama Defensoría de los Consumidores, que ya tiene 27,000 seguidores en Facebook, que la ponemos a disposición total, no solo para este tema, sino para cualquier otro tema. Hemos abierto ahora, por ejemplo, una página de Defensoría del Consumidor de seguros, porque es otra de la línea de la industria del seguro, donde el consumidor está en una relación de absoluta desventaja. Y entonces hemos creído que es importante hacerla de manera especial. Pero si algo tenemos absolutamente claro, es que sí existe una presión en este tipo de contratos y tiene que protegerse más al consumidor, tiene que informarse, sí, pero a veces, doña Katia, fíjese que el tema de que esté publicado en la página no es precisamente la mejor forma de que la gente se pueda informar. Las páginas web no las visita ni el 5% de la gente que maneja una tablet o que maneja un teléfono. En este caso, por ejemplo, son más efectivas estrategias en las redes sociales, que son visitadas alrededor de un 60 o 70%. Entonces yo pienso que el MEIC también tiene que tomar medidas en ese sentido, digamos, para actualizarse tecnológicamente, para informar mejor al consumidor. Repito, no es responsabilidad del MEIC exclusiva, y el tema de las cláusulas abusivas, es cierto, ellos no las pueden quitar, es el juez el que tiene que quitarlas en última instancia, pero sí son los llamados a informar al consumidor cuando pasan estos filtros. Si esos contratos tienen que pasar por el MEIC y ustedes tienen la posibilidad de decirle a esa empresa, miren, nosotros no vamos a autorizarlos hasta que no quiten esta enorme cantidad de cláusulas abusivas que ustedes tienen, entonces le estarían haciendo un gran favor a ese consumidor. Ya vamos con la reacción de doña Katia y de don José Miguel. Antes de ir con don José Miguel, precisamente tenemos un comentario de redes sociales en donde Varo nos dice: el consumidor es el primer fiscal y debe cerciorarse de lo que va a firmar y sus consecuencias. Algunos pasan de crédulos. Precisamente en torno a este comentario en nuestra red de Twitter, don José Miguel, una posición con respecto a lo que hemos escuchado también y de manera de cierre. Claro, dos cosas importantes. La experiencia que tenemos en la Cámara es que la mayoría de los consumidores, en este caso los clientes, a la hora de ver un contrato de eso no lo entienden adecuadamente. O sea, no entienden las consecuencias de lo que están firmando. Entonces, la recomendación nuestra es que siempre se asesoren, que pidan consejo
y que busquen a alguien que le analice el contrato y le diga qué significa eso cuando está. Y hay otros casos, por ejemplo, que es publicidad que parece cierta, pero hay que ir al fondo. Financiamos el 100% de la vivienda. Ustedes lo ven por muchos lugares. En todos los proyectos se anuncian. Sí. ¿Qué significa eso? Porque no es cierto que en la realidad los bancos financien el 100%. Ellos siempre se tienen que cubrir con una parte. Entonces, ¿cómo es que se logran eso? Entonces, tienen que ir los consumidores y verificar qué es lo que está pasando o preguntar. Pero eso es publicidad engañosa. Claro. O sea, todos los proyectos entonces que publicitan, ¿tienen publicidad engañosa, Katia Chávez del MEIC? Yo no puedo afirmar que todos la tengan. Es que, vamos a ver, yo creo que el mercado, hay que ver cómo se comporta el mercado. Algunas entidades dicen que financien el 100%, que se garantiza el 100% del financiamiento, o que el 80%, incluso en bancos estatales he visto que financian el 100% de viviendas que no necesariamente son nuevas, ¿verdad? Entonces eso depende de la entidad. ¿Por qué no le puedo decir yo que en este momento sea publicidad engañosa? Porque si le prevengo y me informa por qué lo dice, cuál es el fundamento para decirlo, no sería publicidad engañosa. Debe ser más agresivo el MEIC, y ya va el comentario en torno al tema de la publicidad engañosa, doña Katia, y viene el comentario de Melissa, de redes sociales. Bueno, a mí me parece que nosotros hemos estado evolucionando bastante bien en este tema. Creo que tenemos que hacer más. Evidentemente tenemos que hacerlo. Es decir, vamos a ver, creo que esto es un tema que se viene regulando desde hace muy poco. Y eso, yo creo que en esta mesa todos estamos de acuerdo. Sí quiero hacer un llamado también a la gente que, un comentario que hizo don Boris en relación con las redes sociales, porque a veces en redes sociales circulan páginas que no son oficiales y dicen cosas que no necesariamente son verdad. Entonces también el consumidor de redes sociales tiene que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Precisamente tenemos dos comentarios en redes sociales que precisamente preguntan. Michelle Chaca nos dice: ¿y qué pasa cuando se lee y se entiende pero hay ambigüedad y no se puede reinterpretar, o se puede reinterpretar? Así son de doble moral. Y también Nef nos dice: ¿y qué tal si obligan a las empresas a que escriban los contratos sin tanto tecnicismo para que todos los entendamos? Dos preguntas en redes sociales a modo de cierre. Sí. Tal vez para decirle que en el tema de una cláusula ambigua, ¿verdad? Hay jurisprudencia de la Comisión Nacional del Consumidor que establece que se interpreta a favor del consumidor, ¿verdad? Y también mucho tiene que ver qué fue lo que le ofertaron, porque la oferta también integra el contrato. Entonces hay una serie de elementos que valorar ahí y que se pueden inclinar la balanza a favor del consumidor en su momento, ¿verdad? Y lo otro es en relación con redactar los contratos sin tanto tecnicismo. Con redactar los contratos con tanto tecnicismo. Viene que eso es realmente difícil, porque lo primero que te va a decir la empresa, y don Boris aquí que es abogado externo, o sea, que ejerce de forma liberal la profesión, sabe que hay un tema ahí de autonomía de la voluntad y de libertad contractual, ¿verdad?, que hay que respetarle a las partes. ¿Por qué? Nosotros no podemos, hemos tratado de construir un contrato modelo y eso lo vamos a trabajar en un contrato modelo, pero usted no puede evitar que le metan otras cosas. Y ahí es donde está la pericia del consumidor, insisto, o sea, vamos a ver, yo creo que los consumidores son inteligentes y que los consumidores, ese contrato viene en español. Entiendo que es un contrato de adhesión, por supuesto que es un contrato de adhesión, y desde ese punto de vista tiene que leerlo con más cuidado. José Miguel. Sí, de la Cámara de Corredores. La recomendación mía es que revisen bien la información cuando son preventas, que hoy día la mayoría de proyectos están manejando con preventas, y busque a alguien que le asesore antes de firmar algún contrato. Boris. El tema del consumidor está muy ligado al tema de la información, y yo pienso que esa es la tarea más importante que nosotros tenemos que tener con el consumidor, que se informe verdaderamente. Está en una situación de desventaja porque esos tecnicismos de los que habla nuestro amable oyente son precisamente el pan de cada día en todos los contratos de adhesión, y precisamente los hacen con tecnicismos para que no los entiendan, para poder meter esos goles que después van a salir a la hora de que vengan los problemas. Pero entonces el consumidor tiene que informarse muy bien, y precisamente hacerlo donde pueda tener una información no solo adecuada, sino en un idioma que pueda entender.
pero el primer responsable definitivamente es él mismo, y hacia eso es que nosotros abogamos para que precisamente no solo pueda estar informado, sino que pueda estar compartiendo experiencias con otra gente que le han pasado casos para que no le pasen a ellos también. Muchísimas gracias a Katia Chávez del Ministerio de Economía, José Miguel Porras de la Cámara de Bienes Raíces y a Boris Molina, abogado. Vamos a una pausa.